Para personas inquietas, Capital Radio. La mañana de la 10 con Tere Coello. Recogemos el testigo que nos deja Miguel Ángel González y comenzamos la mañana. Saludos cordiales a quienes nos escuchan en sintonía regional a través de Capital Radio Canarias. Durante 2 horitas estaremos acompañándoles en los mandos técnicos Miguel Ángel González Padilla y en el micrófono esta que les habla, Tere Coello. Bueno, comenzamos con la atención puesta en quizás lo más importante que tenemos y aquello que debemos cuidar, porque cuando ya no está, ahí sí que tenemos un problema. ¿De qué hablo? De la salud. En el día de ayer, 7 de abril, se conmemoraba el Día Internacional de la Salud. Sobre hecho, hay mucho que decir. Yo no sé si hablar de salud o de sanidad o de enfermedad o de prevención. Vamos a ver, para hablar de ello contamos con el secretario del Sindicato Médico Canarias, también médico de familia, aunque no sé si ejerce, nos lo dirá, Levi Cabrera. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, especialista en medicina familiar comunitaria, con mucho orgullo. Quería hacer una medicina integral. El problema es que me gustaban muchas especialidades y cada vez que iba rotando por una decía, ay, pues quiero ser cirujano. No, porque ahora quiero ser ginecólogo. No, después ahora nefrólogo, ahora reumatólogo. Una vez estando rotando por reumatología, en aquella época te ofrecían ser interno, porque no había especialistas suficientes para la cantidad de demanda asistencial que había en los años 80 y 90. Y ahora, si hablamos del tema, se ha vuelto a repetir esa historia que pasaba con los especialistas hospitalarios. En el MIR, en los años 80... y a principios de los 90 habíamos 25.000 médicos o 26.000 médicos generales para presentarnos a la prueba para hacernos especialistas, a la prueba MIR, ¿no? Médico Interno Residente. Pues llegaron a haber 1.200 plazas en toda España para ser especialista. Imagínate, 1.200 que se convocaban a nivel nacional. Entonces, de ellas, 300, 400 de atención primaria, de médico de familia. Es decir, faltaban especialistas hospitalarios en los 80 y en los 90. Y entonces, ¿qué pasaba? Que cuando estabas en rotatorio y algún especialista espabilado veía que tenías interés, que te implicabas, que eras puntual, que eras parecía que ibas a ser un buen médico ya estando en sexto, en el rotatorio. Si tú no quieres seguir por aquí de interno de reumatología, por ejemplo, me lo había ofertado un adjunto que se llamaba en aquel momento de reumatología del Hospital General y Clínico, que se llamaba, ¿no? Entonces, bueno, decía, es que quiero terminar, pero quiero hacer la tesis doctoral primero. Bueno, primero tenía que pasar por las obligaciones de aquella época, 1 año de ejército. Sí. Nada más terminar la carrera, decía, mira, pero es que tengo que ir al ejército primero. Bueno, te guardamos el puesto para que vengas, si quieres venir interno, y te empiezas a trabajar con nosotros en reumatología, por ejemplo. ¿Y qué pasó? Que hubo muchos médicos que dijeron que sí. ¿Por qué? Porque hacían falta, es que no podían funcionar. Don Tomás, el reumatólogo de toda la vida que era mi profesor catedrático de reumatología, y nos contaban que, claro, que les faltaba personal. Y eso, imagínate, en todas las especialidades: anestesia, cardiología, cirugía general digestiva, cirugía vascular, cirugía pediátrica. Entonces muchos médicos generales aceptaban esas propuestas que evidentemente eran a dedo. No había un proceso selectivo. Ellos se fijaban y a quien les parecía a ellos, porque a lo mejor a mí en otros sitios nunca me lo dijeron. Pero a alguien se lo dirían en cirugía, a otro en ginecología. Yo tuve la oferta de reumatología, por ejemplo, ¿no? Entonces empezabas, te tenían 3 o 4 meses a prueba, veías que eras una persona que funcionaba bien y que eras cabal y que eras buena gente y tal, y además eres buen médico, y empezabas a trabajar. Entonces luego te hacían un contrato y empezabas a trabajar de especialista en reumatología. Y pasaban los años, y como no habían ofertas de empleo, no te exigían el título, porque somos los peores en hacer ofertas de empleo en sanidad, no en España, en el mundo. Es que no va a haber ningún país del mundo que en sanidad, en 40 años, siendo obligación y legislado
que las ofertas de empleo tienen que ser al menos cada 2 años, solo se hayan hecho 3. Yo no pude presentarme a la primera porque estaba en el ejército, estaba terminando en el ejército, que fue en el año 1987, para atención primaria, para medicina de familia y pediatría en atención primaria. Luego hubo una de hospitales en el año 99, que todavía eran adjuntos de hospital, que se llamaba médico adjunto, jefe de sección y jefe de servicio. Y luego ya la siguiente fue obligada en el gobierno de Aznar, porque había un problema de temporalidad tremendo. Fíjate, te estoy diciendo cosas que están pasando ahora. ¿Y qué es eso? Espera. Temporalidad tremenda, pero en ese caso era de medicina especializada, de los especialistas hospitalarios. ¿Por qué? Porque era legal trabajar como médico general en los ambulatorios, que era, por ejemplo, en Tenerife, el ambulatorio de Tomecano, y en La Laguna, el ambulatorio de San Agustín, que era la medicina general que se prestaba a la población, con médicos de medicina general que pasaban consulta cada 2 horas. Y a lo mejor habían 10 consultas, o 15 creo que eran en Tomecano, y cada 2 horas había un médico. Y cada médico tenía entre 40 y 60 personas. Tú imagínate, las personas que pasaban por ahí todos los días. Yo me acuerdo de ir a una sustitución, antes de irme a hacer el año del ejército, que con el doctor Montelongo, hermano del famoso dermatólogo que era médico general, que me llegó allí y tenía una consulta ya de 10 a 12, ¿no? El que estaba de 8 a 10, que había visto 40 y pico personas, a las 10 ya estaba terminando, fue casi puntual. Vio 40 personas en 2 horas. ¿Y cuántos tenemos nosotros? Hoy tenemos 49. Bueno, mi primera vez de médico, ¿no? Médico general. Entonces entro a la consulta y está una auxiliar de clínica de aquella época, sentada al lado mío, en una mesita. Sí. Ella me dice, fírmame todas las recetas y yo te relleno las recetas. Y verás que hay que correr como un avión, porque creo que tenemos citados 49 y entramos a las 10 y a las 12 hay que dejarlo, porque a las 12 entra otro. De 12 a 2, otro. De 2 a 4, 8. A 2 minutos por persona, casi. Sí, 2-3 minutos por persona. Y muchos venían, entonces la mayoría eran repeticiones, ¿no? Te venían con 10 cartones. Vengo a repetir, ¡pumba! Y te tiraban 10 cartones en la mesa. Y señor, hay que hacer todas estas recetas. Que tardaba 2 minutos en hacer 10 recetas. Y a lo mejor, cuando ya llevamos media hora, mi primera media hora de médico general en una consulta del ambulatorio de Tomecano. Y yo, madre, ya hemos visto 7, 8 todavía. Me pasa el tiempo. Entonces viene alguien y te dice, mira, no, que tengo tos y tal. Y me iba a levantar a ocultarlo. Y me dice el auxiliar, ¿dónde vas? Y si haces eso no terminamos. No lo puedes ocultar. Digo, ¿cómo que no? Bueno, pues sí. ¿Y tú eres médico, sabes lo que haces? Claro que lo voy a ocultar. Y el que le duele la barriga y había una camilla. Pero por lo visto el médico que está habitualmente no lo usaba, porque es que no tenía tiempo. La camilla no se usaba. Es que le duele la barriga, voy a tocarlo. No, mándalo al digestivo. El otro, al neumólogo. El otro, al neurólogo. Eras como un médico distribuidor. No tenías tiempo de hacer medicina. Realmente solucionaba. Y entonces hubo un problema con los de hospital, que se acumularon miles de médicos que estaban trabajando ya más de 10 años. Y era un problema. Se regularizó en España haciendo un examen en el año 99, que todos los que llevaran más del 150% de lo que duraba la especialidad vía MIR pudieran presentarse a ese examen y se les daba el título de especialista. Lo cierto es que 37 años después de casi 40 años después, la diferencia es que en lugar de tener a un auxiliar que rellene recetas, ya lo tienes todo digitalizado y bueno, se busca y demás. No, y había otra que me ayudaba si iba a explorar al enfermo, que me ayudaba a desvestirlo, porque en el caso de pediatría, que también lo hice, había el auxiliar que estaba en la mesa y yo no escribía. Yo estaba con mi fonendo, mi palito para darle el otoscopio y para mirar la gargantita. Entonces, en pediatría veía un auxiliar que me vestía y me desvestía a los niños y me ponían 2 camillas. Y entraba uno, salía, yo le decía amoxicilina 2,5 cada 6 horas, 7 días, y la enfermera escribía lo que yo le decía y escribía los datos del paciente. Y la otra desvistiendo al otro. Y así, en 2 horas, era capaz de atender a 40 niños. Pero ¿de qué manera, no? ¿De qué manera? Pero eso era la época Insalud. Sí,
pero ahora estamos 40 años después. Después de las transferencias. Y después de prácticamente lo mismo, salvo contadas excepciones, se siguen atendiendo masivamente a personas. ¿Saturados? El paciente sigue demandando una mejor atención, porque ahí tenemos muchísimas negligencias que se tratan de negligencia y no es falta de tiempo, y también tener la cabeza bien puesta. Porque, por supuesto. Levi, los médicos, el otro día escuchaba, y en diferentes entrevistas que he realizado, la conciliación familiar, cero. Las horas de guardia, de cómo llegan de una guardia a otra. El maltrato administrativo en cuanto a sueldos, horarios. ¿Cómo puede ser eso? Que 40 años legislatura tras legislatura, promesa tras promesa. Y además hay temas mismo. nacionales y temas autonómicos, ¿no? Hay cosas que dependen de esta autonomía y tienen en sus manos mejorar las condiciones laborales y las condiciones retributivas de sus médicos especialistas. Porque el problema es que para coger una plaza fija en el Servicio Canario de Salud, Sistema Nacional de Salud, tienes que ser especialista. Si tú tienes a médicos generales trabajando de médico de familia y trabajando de pediatra, o tienes a médicos que no están acreditados con la especialidad correspondiente del país del que vengan, trabajando como especialistas, estás haciendo una gran irregularidad. ¿Por qué se permite? Porque eso se ha judicializado y hay sentencias que el juez ha dictado que es más importante cubrir el puesto, aunque no tenga la especialidad, que ser especialista. Eso lo ha dicho un juez. Claro, por eso se están contratando, y la administración lo permite, porque está avalado jurídicamente, de que se contratan médicos generales para hacer trabajo del especialista de medicina de familia y del especialista de pediatría, que es donde se ha generado el problema estos 20 años. Se solucionó el problema de los especialistas hospitalarios, se ha ido creciendo. Por ejemplo, en los años 90 se formaba un traumatólogo en la Candelaria. Ahora, ¿sabes cuándo se forman? 3 o 4. Están acreditados 4. Se ha cuadruplicado el número de traumatólogos que se forman. ¿No? Bien. Siguen faltando, pero no tienes que poner a alguien que no es traumatólogo a hacer de traumatólogo. Pero teniendo en cuenta el incremento poblacional de esos años 90 hoy en día, siguen. Sí, ¿no? Es 4 por año. Entonces, claro, tú imagínate que tienes que formar, son 5 años, a 20 residentes que tienen que ir rotando por tu servicio aprendiendo la especialidad en 5 años, que ellos dicen que se les queda corta, que deberían ser 6, porque tienen que aprender demasiadas cosas y tienen que hacer un número de intervenciones mínimo de todas las enfermedades que ellos tienen que operar. Y eso es, y a saber, ¿no? Todo el conocimiento y habilidades que tienen que adquirir de todo lo que tienen que hacer en ortopedia y traumatología, por ejemplo, que hemos puesto el ejemplo. ¿Qué pasa en medicina de familia? Que en los años 90 formábamos 82, creo que era, 86. ¿Sabes cuánto formamos ahora? ¿Cuánto crees que deberíamos formar ahora? Si formamos 86 en los años 90. No, 8 por 4, 320. Formamos 90. Entonces ya puedes deducir el problema que hay con la falta de especialistas de medicina de familia en atención primaria. El escenario que te he pintado en los hospitales en los años 80 y 90. Y a ver qué va a pasar con esto. Pero el problema ya no es eso, sino que los que están acabando prefieren trabajar en otros ámbitos. Es decir, los especialistas que terminan medicina de familia, muchas veces están sobrando plazas en el MIR de medicina de familia. La gente, la primera deducción es que a los médicos no les gusta esa especialidad. Lógicamente, de las 8.887 plazas que hoy se están eligiendo, empezaron el día 5, hasta el día 15 de abril se están eligiendo las plazas de MIR, que ya han criticado mucho desde el punto de vista periodístico, que la número 1 ha dicho claramente que quiere coger una especialidad en la que no haga guardias y viva bien, y dijo que quería ser dermatóloga. Hay especialidades donde no tienes que hacer guardia. Dermatología, hay más, médico rehabilitador. Los médicos rehabilitadores no están obligados a hacer guardia. Pero eso es lo que te comentaba antes. Los médicos del trabajo son buenas especialidades y no tienes que hacer guardia. ¿Y por qué no? ¿Por qué me vas a criticar porque quieras ser dermatólogo? Es que todo el mundo quiere vivir, todo el mundo quiere conciliar. No, porque desde el punto de vista social, pues queda feo que diga que lo que quiere es ganar dinero y trabajar cómodo. Entonces digo, bueno, es que los jóvenes de hoy, y los de antes, claro, pero que igual no lo decíamos. Dicen, no, yo quiero ser médico de familia porque es mi vocación.
Y resulta que otra cosa que sucede es que el MIR es una prueba para ordenar a los que quieren ser especialistas, no para evaluarlo. No debería ser para evaluarlo. No deberían haber suspensos. Entonces el MIR desde el año 13 han puesto una nota de corte. Claro. Entonces antes no existía porque había tanta competitividad que por culpa de Gauss todo el mundo tenía que sacar, por ejemplo, más de 80 test o 100 para poder coger la plaza. Ahora te dicen que tienes que sacar un mínimo de 30 test netos, por ejemplo. Entonces hay mucha gente que saca 28, 27, 10, 12 porque no ha estudiado, porque hacen preguntas muy difíciles de lo que no se ve diariamente en la clínica. Es verdad que han hecho un examen con imágenes, más preguntas de casos clínicos que teóricas. ¿Cuál es el gen de la necrosis, no sé qué, que se produce tal? Cosas que te tienes que aprender de memoria, como cuando nos examinábamos en los exámenes de toda la vida. Entonces dice, mira, que esta persona ya es médico, ya ha estudiado la carrera 6 años. Y necesitamos especialistas. El MIR es una prueba para ordenarlos, que hay que ponerlo un poco difícil, porque no todos pueden ser cardiólogos. Claro, pero para ver también las cualidades de cada uno. Y cirujano, claro, o ginecólogo, o médico de intensivo, o anestesista. El elegir una especialidad conlleva también una forma de vida que vas a tener y una forma de cómo reaccionas tú en situaciones de salud y médicas de los pacientes, ante situaciones de gran estrés. Claro, sería más la actitud que la aptitud. Efectivamente, buena observación. Entonces, ¿qué pasa? Que la medicina de familia es menos atractiva desde el punto de vista que tiene una privada que es una porquería, ¿no? En teoría, de lo que se gana un médico de familia en la privada, pues puede trabajar en urgencias de Hospitén, puede trabajar en estética, por ejemplo. Muchos médicos de familia han descubierto que haciendo el máster de estética se pueden dedicar a esta actividad y están más cómodos y ganan más que trabajando en el servicio público de salud. ¿Y cómo se resolvería? Es una grieta que se nos ha abierto nueva y muchos prefieren trabajar en medicina de urgencias hospitalarias porque están más cómodos, aunque sea un trabajo aparentemente más complicado, porque no están con la saturación que tenemos los médicos de familia, que estamos en los centros de salud, que ya, por ejemplo, en Tenerife, es desastroso. No cabemos. Yo he visitado La Gomera, El Hierro, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, y las islas no menores tienen otros problemas, pero muchas veces tienen centros viejos también. Yo he estado en el consultorio del Pinar y en El Hierro, que es el consultorio donde yo hice una sustitución en el año 90. Es el centro de salud actual todavía. Madre mía. Hablando de centros de salud, no nos va quedando mucho tiempo, Levi. Siempre, bueno, primero que nada, este papel, esta pancarta, yo he visto vallas publicitarias con esto que tú traes hoy aquí. Los médicos especialistas emigran. Por lo que te Hay decía, vallas publicitarias. por lo que te decía, un médico tiene que estudiar 6 años. Sí. Tiene que hacer la prueba para especializarse, que la media de sacar el examen es 2-3 años. Pocos lo sacan a la primera. Entonces después tienes que elegir la especialidad que quieres según el puesto que saques. Y tienes que elegir el sitio también. Entonces es tener también suerte, porque yo puedo ser el número 5 en el MIR de toda España, el número 5, se puede elegir lo que quiera en toda España, pero quiero ser dermatólogo en Tenerife. Resulta que en Tenerife hay una plaza en la Candelaria y una en el UC, y una en el Negrín y una en el Chumi. Tú imagínate que por tan mala suerte que tengo, los números 1 al 4 están ya cogidos. Cogen las 4 dermatologías de Canarias. Digo, pero si hay dermatología en el Ramón y Cajal de Madrid, en el Hospital de la Paz, ¿cómo es posible que esto haya pasado? Y yo con el 5 no cojo la plaza. Eso puede pasar. Entonces, hay que sacar el mejor número posible y que todos los que eligen antes de ti no elijan lo que tú quieres y donde tú quieres. Entonces, 6 años, el MIR y especialidad, 4 y 5 años. Hay muchas especialidades, todas las cirugías son 5 años. Y hay especialidades médicas como cardiología, oncología médica, medicina intensiva. Todavía lo están pidiendo porque dice que en 4 años no les da tiempo de aprender lo que quieren. Medicina intensiva y medicina interna, que son 5 años. Y el resto son 4, ¿no? Incluidos ginecología, otorrinolaringólogo, neumología, nefro, todos son 4. Ajá. Entonces tienes que tener todo eso para poder empezar a trabajar. Es decir, que antes de los 31 años no tienes vida laboral como especialista. Entonces, Europa nos ha reconocido
que en el marco europeo de cualificaciones de estudios superiores somos meses, ¿qué se llama eso? Meses 3. Y eso significa que a nivel de toda Europa tienes una cualificación que se retribuye. Entonces, por eso el resto de Europa sí lo hace. Te retribuyen conforme tienes el meses y el EFQ. EFQ es la equivalencia de las cualificaciones de las profesiones que están reguladas para ejercerse en Europa, incluyendo los periodistas. Uh-huh. Entonces, con esa cualificación, en Europa te pagan un sueldo, que es el doble que España y en algunos sitios el triple. Irlanda, por ejemplo, están robando unos. Claro, tú imagínate que tienes ahora 32 años, estás soltera, sabes inglés y alemán, que la mayoría de los nuestros ya dominan 3 idiomas, y te hacen una oferta para irte a hacer la especialidad que tú quieres al hospital de Colonia. Esto es un hecho real. Uh-huh. Dice, mira, yo no me... Porque estás cobrando mientras haces la especialidad. Sí, y además no se tiene que preparar el MIR. Claro. Y va a la especialidad que ella quiere, no al albedrío de ¿Y por qué no es así en España, teniendo en cuenta de cómo está todo este talento está yéndose fuera precisamente? Pues lo que hay que hacer, por eso las pancartas. Hay que mejorar las condiciones laborales y retributivas del médico y el médico especialista. Claro, porque es cuestión de dinero. Y entonces tratarlo conforme lo tratan. No, el problema de Canarias es que hay determinados conceptos retributivos que estamos por debajo de España, de toda España, como la carrera profesional. Y los incentivos que dependen del gobierno canario. Dice, mire, mejor estas dos cosas, porque el sueldo base es igual en toda España. Uh-huh. El complemento de destino es igual en toda España. No, hay 3 o 4 complementos que son iguales. Pero si tú no mejoras lo que mejora Baleares ha dicho que pone 2.000 euros más al médico que quiera ir a trabajar a Baleares, además del sueldo que cobre. Y le busca casa. Porque Baleares tiene el problema de vivienda. Uh-huh. No, y en Baleares, los que hacen la especialidad allí, cuando viene alguno aquí despistado, dice, no, es que terminé en neumología en Baleares y me dijeron que en el Hospital de la Candelaria me ofrecen un contrato. Que ahora, por cierto, solo se pueden hacer interinos de 3 años, no más. Eso es una ley del año 22 para estabilizar todos los empleados públicos de España, que en Canarias estamos los peores porque somos los más temporales que tenemos y el gobierno está agobiado. Sanidad está agobiada porque antes del 31 de diciembre de este año tiene que estar resuelto eso. Y estamos atrasadísimos, estamos en abril ya. Solo han sacado los médicos y los plazos de los enfermeros. Son 58 categorías laborales que tienen que echar los papeles, hacerlos fijos por méritos. Hacerlos fijos por méritos a uno, a otros hacerles un examen del cual se pactó con el gobierno que se va a sacar las preguntas de una bolsa que ya conocen con las respuestas para que sea fácil. Sí. Pero es que el problema es que siendo así de fácil hay que hacerlo. ¿Y dónde tenemos el problema? En hacerlo. Nos dicen que no tienen suficiente personal en recursos humanos del Servicio Canario de Salud para sacar esto para adelante. Ya Cristina Valido pidió en el gobierno que Canarias no llegaba, que le dieran un añito más. Y ahí dijo el gobierno, hay noticias de hoy que no. Claro. Que el 31 de diciembre, si Canarias no cumple, multan a España. Porque desde que una región de Europa multa a España. Y dirán que Canarias es el grano en el C que no cumple la norma. Como tantas otras. Y desde Madrid están apretando a Canarias, haz lo que sea. ¿Cuántos tienes en recursos humanos del Servicio Canario de Salud trabajando en esto? 30. Pon 200. Pero tienes que poner gente. Hay que solucionar todo esto y es un tema administrativo. Claro, siempre será mejor. Mira, los médicos ya echamos los méritos. Ahora cuestión, ellos no van a revisar nada. Es cuestión de ordenarlos por la nota y ver qué plazas hay que adjudicar y sacar la relación de los que aprueban por mérito. No hay que hacer nada más. Y en cada sitio donde han pedido. Y luego hay que hacer un examen. Para los que no hayan entrado por mérito, concursen a un examen que tienen las preguntas. Lo que tiene que estudiar es la bolsa, 600 preguntas, y de ahí sale el examen de 100. Y los méritos valen un poquito menos en el global, lo que es el servicio prestado, pero hay que hacer el examen y hay que montarlo. La logística es que hay que reunir a toda esa gente y que haga un examen. Pues estoy asustado. Esto no sale. Sí sale, tiene que salir porque siempre será mejor invertir en prevenir que después pagar multa y encima hacer el trabajo, que también es gasto. Efectivamente. Llegamos al final, te volveré a comprometer para otro ratito de radio porque sin queda ningún muchísimo. Problema. Encantadísimo de estar contigo. Muchísimas gracias, Levi. Buen día. La mañana de la 10 con Tere Coello. Capital Radio.
tu comunidad de vecinos, la gestión administrativa y los servicios de mantenimiento necesitan estar en manos de profesionales colegiados. En Asesoría y Gestión AG damos servicio de administración de fincas, laboral, contable y fiscal. Nuestros clientes y 20 años de experiencia nos avalan. Consulta las bonificaciones durante los primeros meses. Llámanos al 922 32 60 21 o visítanos en www.asesoriagestionag.com. El turismo ya es uno de los sectores económicos más potentes del planeta. Estudiar la carrera de turismo es garantía de éxito. Y para ello, elige uno de los mejores centros internacionales, pioneros y decanos en la formación turística. Te recomendamos la Escuela Universitaria de Turismo de Santa Cruz de Tenerife, EUTUR. Esta es la carrera del futuro. Matricúlate ya para el próximo curso. Escuela Universitaria de Turismo de Santa Cruz de Tenerife, eutur.es. Dicen que si viajas solo llegarás antes, pero si lo haces bien acompañado, llegarás más lejos. Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti. Caja 7. 60 años guiados por grandes valores. Las energías limpias ya son el presente. J. Cabrera, empresa pionera en Canarias y África en instalaciones fotovoltaicas, y la multinacional Kringo te ofrecen soluciones globales para el ahorro energético. Equipamos tu casa con paneles solares. Por solo €1 vatio, €1 y con 10 años de garantía. Llámanos al 922 65 11 53. J. Cabrera. Empieza tu casa por el tejado. La Casa de las Imágenes en Candelaria, en Obispo Pérez Cáceres 17, en la calle peatonal que va a la Basílica. Tenemos más de 3.000 santos, vírgenes, rosarios y un sinfín de artículos religiosos. La Casa de las Imágenes, donde encontrará el santo de su devoción. Encuéntranos en nuestra web y en las redes sociales. La Casa de las Imágenes en Candelaria. ¿Estás pensando en acudir a abogados? ¿Necesitas respuestas? ¿Otra opinión? Si tienes un problema y piensas que tienes razón, en Bufete Inurria nos encargamos de pedirla. Bufete Inurria, artesanos del derecho. Visítanos en redes. Bufete Inurria. La 10 Radio. La 10. La 10 Radio. Contigo, La 10. Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio. La mañana de la 10 con Tere Coello. Continuamos en directo en sintonía regional a través de Capital Radio Canarias. Bueno, y ahora en este punto vamos a prestar atención a las artes. El mes de abril es un mes culturalmente activo por preferencia, porque parece que florecen todas las artes. Pues bien, el 4 de abril de 1910 nacía en Las Palmas de Gran Canaria Rafael Monzón Grau Basas. Así a lo mejor no le suena, pero si digo Felo Monzón, de la escuela, director y alumno de la escuela Luján Pérez, pues ya que suena, ¿verdad que sí? Ya nos enorgullece tener entre nuestros talentos a alguien de esta categoría. Una de los artistas más relevantes del panorama cultural canario del siglo XX y representante de la estética indigenista de la escuela Luján Pérez, que bueno, ha abierto puertas y nos ha colocado en división de honor en este sentido. Pues bien, el 4 de abril y coincidiendo con el cumpleaños de Felo Monzón Grau Basas, el Teatro Cuyás en la ciudad de Las Palmas fue el lugar escogido para la celebración de un más que merecido homenaje a uno de los artífices de la cultura. A él no lo tenemos para entrevistarlo, pero sí a su nieto, que se encuentra al otro lado del teléfono y que, bueno, que no solamente tiene genes biológicos, sino también artísticos. Felo Monzón Benítez, muy buenos días. Hola, buenos días, Tere. Encantado de hablar contigo. Igualmente, ¿cómo te encuentras? Muy bien, aquí estamos. Aquí me pillas en el estudio trabajando, precisamente porque, como sabes, yo
me dedico también a las artes, soy Sí, muralista. sí. Sí, y bueno, tenemos ahora en el horizonte algunos proyectos y estamos aquí a tope diseñando. Yo y mi compañero Tono Cruz. Como debe ser, Felo. Ahora hablamos de eso. Pero bueno, ¿cómo se vivió ese homenaje a tu abuelo, Felo Monzón? Ya tanto como artista que como nieto. Bueno, pues como comprenderás, es un orgullo inmenso, ¿no? O sea, no solo porque se conmemore ya es el tercer año consecutivo, ¿no? Que el Cabildo asume la responsabilidad de querer poner en valor la figura de mi abuelo, sino porque, oye, cada año está teniendo mucha aceptación, mucha afluencia de público. Y bueno, este año precisamente, como bien dices, en el patio del Teatro Cuyás hemos contado con la colaboración de Geray Rodríguez. El verseador, también maravilloso. Y bueno, ha sido la verdad que muy muy emocionante aunar, ¿no? Y congregar a gente tan importante en torno a la figura de mi abuelo y muchos amigos, la verdad que muy contento porque parece que el próximo año se vuelve a hacer y ya este compromiso del Cabildo está en pie, por lo tanto estamos la familia muy contentos porque se lleva a cabo. Felo, teniendo en cuenta la trascendencia de la figura de tu abuelo, no solamente en Las Palmas, porque es importantísimo señalar lo que significó la Escuela Luján Pérez para Canarias y en la historia, cuando uno mira para detrás, es quizás lo más vanguardista de Canarias. No debería de hacerse, o a lo mejor se hace y lo desconozco, homenajes de este tipo extensivo a toda Canarias, no solo circunscribirse ahí al Teatro Cuyás, sino, oye... Sería ideal. Es verdad que la Escuela Luján Pérez también estuvo implicada y todos estos años ha estado implicada en el homenaje a mi abuelo, ya sea pues haciendo murales o congregando a los alumnos y que trabajen en torno a la figura de mi abuelo. Porque es cierto lo que tú dices, ¿no? Mi abuelo fue una persona que con la edad de 15 años ya estuvo vinculado, en 1925, estuvo vinculado a la Escuela Luján Pérez y hasta 1989 estuvo vinculado a dicha escuela. Sobre todo porque... por lo que toca de decir, ¿no? Fue un reducto de arte importantísimo, sobre todo vinculado a la vanguardia, donde el sistema pedagógico era de arte libre, ¿no? Después de que los alumnos impartieran o recibieran connotaciones artísticas básicas, ¿no? En torno a la técnica, sobre todo, se ponía hincapié en el potencial que tenía cada artista, ¿no? Y se valoraba muchísimo pues lo que podría llegar a tener un artista dentro, ¿no? Y es verdad que bueno, mi abuelo practicó mucho ese tipo de enseñanzas y fue también un referente a nivel pues teórico, ¿no? También él estuvo toda su vida a pesar que podía haber tenido, como siempre digo yo, una trayectoria universal, porque su arte así lo demuestra, él decidió siempre quedarse en Gran Canaria, en las Islas Canarias, por una vinculación también política, ¿no? Él fue también... Exactamente, la aportación de tu abuelo a la España que conocemos hoy en día, pues es importante, así para las personas que nos escuchen y que a lo mejor no estén muy ubicadas, decir que Felo Monzón es el creador de una de las obras más fundamentales del periodo de la Guerra Civil en Canarias, Composición Canaria. Fue militante del Partido Socialista desde 1929 y secretario general de las Juventudes Socialistas. El 18 de julio del 36 fue apresado y sus obras, que iban a ser expuestas en el Ateneo de Madrid, confiscadas. El artista acaba interno en el campo de concentración de La Isleta, después trasladado a la prisión de Faifes en Tenerife. Y más, cuando tú recuerdas todo esto, ¿qué huella hay en ti de este personaje maravilloso que luchó tanto por las libertades?
Sí, sí, fíjate que el otro día, hablando precisamente, y te menciono de nuevo a Yeray Rodríguez, porque preparábamos el homenaje, decíamos que repasando todos estos datos que tú acabas de decir, es verdad que es una vida que se puede llevar perfectamente al cine, ¿no? La vida de mi abuelo. Me encantaría, sinceramente, verlo. Cinematográfico total, sí. Y sobre todo, a uno lo deja de lado, ¿no? Algunos datos que recibe, ¿no? Que lee, que es capaz de leer. Hay muchos libros que recogen todos aquellos momentos horrorosos que se vivieron en el campo de concentración de Gando o de Faife, en Tenerife. Y te das cuenta que fue una época realmente atroz, que no se debe de repetir, ¿no? Porque intentaron callar a los que querían pensar en esa época, ¿no? Exacto, sí. Entonces, Silenciar la libertad. Sí. Y es alucinante también que encontraran un hueco en esos momentos tan horribles, pues para pintar, para escribir poesía, para escribir textos, para autorretratarse incluso, ¿no? Entonces hay hoy día un montón de manifestaciones y bueno, me ha llegado incluso algunos cómics que mi abuelo en la época de Gando pues dibujó para pasárselo. Aventuras y desventuras de Nick. Sí. Entonces esos eran cómics que mi abuelo pintaba y se iban pasando, porque claro, existía un cómic nada más, ¿no? Y se iba pasando de preso en preso para que la estancia horrible en el campo de concentración fuera un poquito más llevadera. De igual manera, mi abuelo Felo nunca fue una persona que hablara mucho de esa época, ¿entiendes? Porque nunca compartió aquellos momentos, sí escribió algunos textos, pero no manifestó mucho esa época que él decía que era en blanco y negro, ¿no? Hay algunos textos que él escribió horribles, ¿no? Que no creo que puedan salir a la luz porque realmente son muy tristes, ¿no? Y es verdad que él siempre fue como una persona muy progresista, y tuvo realmente esa intención, ¿no? de que las libertades fuesen una realidad y luchó toda su vida por ello. Pero es verdad que la parte negativa la tuvo como siempre a un lado, no siempre fue más partidario de mirar para adelante, ¿verdad? Sí, exactamente, sobre todo con la familia, ¿no? Me imagino que muchos compañeros políticos de la época podrían manifestarse mejor que yo en torno a esto, ¿no? Pero la familia, por lo menos nosotros no tenemos constancia que tuviese, o sea, no me refiero, no habló mucho, no manifestó mucho esas épocas tan horribles, ¿no? Pero sí lo suficiente, Felo, como para que por tus venas esa parte artística cobrara vida. No sé si tienes algún atisbo, no sé, en tus pinturas hay que decir, tú eres licenciado en Bellas Artes, artista plástico, muralista y además formas parte de un importante movimiento urbano artístico. ¿Por qué? ¿Por qué esto y no otra cosa? Mira, a mí cuando me preguntan esto, yo creo que casi de forma natural mi vinculación con el arte, como comprenderás, estuvo ahí, ¿no? Familiar. Yo los recuerdos que tengo de mi abuelo son precisamente esos, ¿no? Los de estar en el estudio con él, de él ponerme a pintar. Me decía Felito, ¿no? Decía, oye, Felito, ponte a pintar conmigo. Yo me ponía al lado a dibujar y a hacer mis cosas, mientras yo veía a esa gran figura pintando de repente un cuadro cinético, ¿no? Yo no entendía nada en esa época, es verdad, porque me parecía que estaba con un lenguaje que yo no entendía, ¿no? Un lenguaje plástico. Pero es verdad que también, como él falleció cuando yo tenía 11 años, mi padre, que también estaba muy vinculado al mundo cultural, Felo Monzón Geara, él, cuando yo me dediqué a pintar grafiti, además de forma subversiva totalmente en los años 90, 91, 92, sin decírselo a nadie, porque era una época, la verdad que yo y los amigos que pintábamos en el barrio de Escaleritas, que lo hacíamos a escondidas y demás, él, en el caso de mi padre, pues vio que había una connotación artística en todo lo que hacíamos y
lejos de censurarnos, pues estuvo siempre apoyando la causa, incluso nos incluyó en una exposición de arte joven en el año 94, donde se expuso el graffiti por primera vez en el Castillo de la Luz. Eso está ahí en los archivos, y a mí me encantaría algún día escribir un libro sobre esa época, porque no solo esto, sino con el grupo Espiral, que fue un grupo de difusión de arte que él llevaba, hicimos y realizamos una cantidad de actividades donde el graffiti se mezclaba pues con lo social, en eventos, incluso tuvimos la oportunidad de viajar, y yo creo que eso fue el germen para yo dedicarme a lo que hoy día es el arte urbano, ¿no? El muralismo. Ya después vinieron los estudios de Bellas Artes, y esa concepción de graffiti como más puro, ¿no? Que tenemos todos en la cabeza, de arte como más americano, eso fue cambiando lógicamente, y ya nosotros tenemos como una concepción más de enriquecer el entorno, ¿no? Y sobre todo a gran escala. Desde luego que sí. Ahora mismo, ¿de qué salud podemos hablar en arte urbano? Pues muy muy buena. Aquí en Canarias tenemos muy buenos representantes que dignifican totalmente el sector. Es verdad que el arte urbano ya se ha globalizado y hay mucha gente que pinta grandes murales y muy muy bien a nivel mundial. No era así en los años 90, que éramos muy pocos, ¿no? Pero es verdad que hoy día el sector goza de una salud muy muy buena, muy buena. Aquí tenemos gente muy muy interesante desarrollando un lenguaje artístico, ¿no? Ya podemos incluso decir que las instituciones, los grandes centros de arte cuentan con nosotros y con muchos compañeros que elaboran y que trabajan en torno al arte urbano. Sin ir más lejos, Tere, el homenaje que se hizo a mi abuelo Felo en el teatro, en el patio del Teatro Cuyás, el mural que hay ahí es un homenaje a mi abuelo Felo, y lo hice yo con mi compañero, con Tono Cruz. Es pues un gran una mural. maravilla, Sí. lo pude ver en alguna fotografía, es una maravilla. Y en cuanto a murales, que a ustedes no se les pasa nada, hay algo que un mural, un pequeño retrato, una pequeña obra, pero que es enorme en cuanto al valor. Un día por la mañana amanece en la isleta, en un muro que da al mar, una pared que da al mar, aparece un retrato de nuestro querido Manolo Vieira. Y todo el mundo se preguntaba, pero bueno, esta maravilla, ¿quién la hizo? ¿Y la hiciste tú? La hice yo junto con mi compañero, con Tono Cruz. ¿Y por qué? ¿Por qué en ese momento, en ese lugar, y a Manolo Vieira? Mira, todo responde a lo que te decía hasta hace poco, ¿no? Nosotros somos un grupo de arte urbano que pensamos mucho el lugar donde intervenimos, ¿no? Y en este caso queríamos hacerle un homenaje al gran Manolo Vieira, al gran humorista Manolo Vieira, que hemos disfrutado toda la vida de su humor, ¿no? Y entonces un día tanto el compañero como yo dijimos, vamos a homenajear a Manolo Vieira en el lugar donde él nació, que es la isleta, y vamos a poner la imagen solo, no vamos a firmar, para que la gente despierte un día de repente con esa imagen, y vamos a ver qué controversia creamos, ¿no? Y la verdad que fue un juego interesantísimo, porque empezaron enseguida a haber especulaciones, se hizo viral esa imagen de Manolo Vieira. Y bueno, incluso mucha gente se decía por las redes que esto es un grupo de vecinos que lo hizo, otro grupo decía que es la familia que mandó a hacerlo, pero vamos, fue como una manifestación totalmente espontánea, y bueno, también esta cosa de salir a la calle, ¿no? Porque nosotros pintamos mucho últimamente, ya se ha convertido en un trabajo, y bueno, no te diré que nos hemos domesticado un poco, pero sí estamos perdiendo un poco esta cosa de salir a la calle, que el yo le decía a espíritu, Tono. ¿no? Sí, entonces nos apeteció, ¿no? Decir, oye, vamos a hacer una pintada en un sitio además que se podía pintar, ¿no? Siempre buscamos espacios donde no haya conflicto, ¿no? Eso sí es importante decirlo, ¿no? Y era en un comedor social, que ya habíamos hablado que se podía hacer allí, y con la metáfora esta de que Manolo Vieira nos alimentó toda la vida con el humor, pues vamos a pintar en un comedor social
vinculado a la isleta, ¿no? ¿Y ustedes sabían la vinculación de ese lugar concreto con Manolo Vieira? No teníamos la vinculación, pero sí, en el caso del compañero mío, conocía a quien lleva ese recinto y bueno, decidimos pintarlo ahí, ¿sabes? Hace unas semanas entrevistaba a Ricardo Llagué, sobrino de Manolo Vieira, y le preguntaba por ese muro y decía, yo no sé si los autores saben que en esa casa nació Manolo Vieira. ¿Donde pintamos nosotros? Donde ustedes pintaron, ahí nació Manolo Vieira, y en ese comedor social iba él casi todas las semanas o cada 15 días a compartir con las personas que iban allí. Eso sí lo sabíamos, es el segundo dato, pero no que había nacido ahí, Tere, la verdad que me deja asombrado. Me lo dijo él, que yo le dije, vaya por Dios, la sincronicidad de las casualidades de la vida. Felo, cuando empezábamos a hablar, nos decías que estás preparando un trabajo, estás inmerso junto con tu compañero con una nueva exposición o algo así. Mira, tenemos 4 proyectos ahora mismo. Estamos cerrando ya un proyecto con el Gobierno de Canarias para terminar de pintar el exterior del colegio Fernando Buenarteme. No sé si conoces el colegio que está enfrente al Centro Comercial Las Arenas. Sí. Nosotros en su momento pintamos el interior. No sé si has visto los murales que hay ahí, que hay un homenaje a la mujer y demás. Entonces quieren que cerremos todo el mural. Me refiero que hagamos toda la pintada alrededor del colegio, ¿no? Ese es uno de los proyectos, y bueno, por razones presupuestarias estamos esperando un poco a que se apruebe para llevarlo a cabo. Ahora, a finales de mes, tenemos una participación también en el Festival Soltura que organiza el Cabildo, este año en Agaete, y bueno, es una colaboración con el Centro Atlántico de Arte Moderno, que ya vamos a hacer un mural participativo con el IES de la Isleta, allá de Agaete, disculpa, de Agaete, en Agaete, y esto lo estamos preparando ahora mismo. De la misma forma tenemos otra pintada también en otro instituto, en el Jerónimo Saavedra, que esto será próximamente. Y yo creo que lo más cercano, Tere, a ver, haciendo memoria, sí, es una exposición que tenemos en la Casa África, pero es una exposición colectiva que se llama Cajas para un Sueño. No sé si conoces el proyecto. Me suena, a cada artista le dan... Sí, ¿lo conoces? Algo he leído, sí, pero explícanos. A cada artista le dan una caja de vino, en este caso. Todos los años es un formato diferente. Y cada artista, lógicamente, la pinta, se soporta y demás, y después se hace una puja para que todo lo recaudado se lleve para aldeas infantiles. Qué maravilla, qué proyecto tan bonito. Sí. Qué bonito. Y bueno, ya esta caja yo, en mi caso, ya la tengo terminada y la entregaremos esta semana para que las chicas que organizan la exposición pues ya empiecen a montarla, que creo que va a ser, no sé si el día 15, creo que 15 o 14 creo que es, sí, de ahora, de este mes. Muy bien. Felo, y ya para ir terminando, acabas de nombrar esos trabajos en centros educativos. ¿El alumnado participa? En el caso de este que te cuento en Agaete, sí. Va a ser un mural en pleno centro de Agaete, en la calle Mayor, ahí donde está la Casa de la Cultura, y ahí sí implicamos a alumnos, en este caso a pie de calle, porque claro, es un poquito delicado que hayan gente subida a una grúa. Nosotros solemos pintar en muchas ocasiones con plataformas elevadoras y con grúa, ¿no? Entonces, cuando hay acciones participativas, pues lógicamente sí interviene la mano de los alumnos. Cuando son proyectos así, ¿no? Pero en el caso de cuando hay una decoración, cuando hay un embellecimiento de entorno, pues ahí directamente pintamos nosotros, lógicamente, sí. Para enriquecer, ¿no?, el soporte. Exacto. ¿Y ustedes dan algún tipo de charla en centros? Lo digo porque en varias ocasiones has repetido y has incidido en eso de pintamos donde se puede pintar. Efectivamente, sí. Nosotros estuvimos, casi 10 años, porque tengo que decir que la formación artística mía con el compañero ya va por 17 años, llevamos 17 años con formación artística, ¿sí? En el 2006 empezamos. Y es verdad que estuvimos, no sé, entre 10, 12 años de forma continuada, dando charlas, talleres de arte urbano, vinculados mucho con la Fundación Mafre, tanto aquí como en Tenerife, y en muchos colegios hemos ido a
a impartir talleres de arte urbano, donde no solo está la parte teórica, sino también la parte práctica, ¿no? De repente implicar a los jóvenes a la hora de hacer. Pero es verdad que últimamente estamos más vinculados a este desarrollo del lenguaje y también metidos en el estudio últimamente, ¿no? Ya como te decía antes, nosotros ya tenemos un poquito ya de edad, ¿no? Ya estamos rondando los 47 años. Lo contrario a no tener edad no es recomendable, así que todos tenemos una edad. Sí, efectivamente. Y yo creo que mi proceso ha sido el inverso, ¿no? Muchos compañeros míos de Bellas Artes conforme salen de la facultad, empiezan a dar clases y después desarrollan su parte artística. En el caso mío ha sido al revés, ¿no? Desde que salgo de Bellas Artes, verdad que estuve impartiendo clases casi 6 años, estuve ahí sustituyendo en diferentes institutos de secundaria y de primaria, pero automáticamente tuve esta oportunidad, ¿no? De dedicarme de forma autónoma a pintar murales, que siempre es lo que me gustó. Y yo creo que cuando el cuerpo no aguante, como dices tú, Tere, pues empezaré a dar clases seguramente en un colegio, pero por lo pronto nos mantenemos sanos. Pues así debe ser y así que sea, y si no, bueno, pues ya se buscará la manera de un ascensor que suba, si no es peldaño a peldaño, pues con plataforma elevadora. Felo Monzón, muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir con nosotros este maravilloso tiempo de radio en el que tanto hemos aprendido, no solamente de tu abuelo, sino también de tu arte. Tete, muchísimas gracias por contar conmigo y un placer hablar esta mañana contigo. Muchísimas gracias. Un abrazo, Felo, cuídate. Saludos, gracias. Igualmente. Adiós. Bueno, pues así llegamos con pues esta historia, esta manera de traer al presente tiempos del pasado, pero en modo así, generación tras generación. Empezábamos hablando del gran Felo Monzón Graubasa, artista del siglo XX, indiscutible, director de la Escuela Luján Pérez, que fue homenajeado en el patio del Teatro Cuyás el pasado 4 de abril. Y bueno, y que ese arte y ese hacer las cosas reivindicativo, pues ha corrido por las venas hasta su nieto, con quien hemos tenido el placer de conversar. Bueno, en este punto hacemos la desconexión regional. Gracias a todas las personas que nos han escogido, que se han quedado con nosotros a través de Capital Radio Canarias. Escuchamos un poquito de publi, escuchamos información nacional y continuamos. La mañana de la 10 con Tere Coello. Capital Radio. El turismo ya es uno de los sectores económicos más potentes del planeta. Estudiar la carrera de turismo es garantía de éxito. Y para ello, elige uno de los mejores centros internacionales, pioneros y decanos en la formación turística. Te recomendamos la Escuela Universitaria de Turismo de Santa Cruz de Tenerife, EUTUR. Esta es la carrera del futuro. Matricúlate ya para el próximo curso. Escuela Universitaria de Turismo de Santa Cruz de Tenerife, eutur.es. Dicen que si viajas solo llegarás antes, pero si lo haces bien acompañado, llegarás más lejos. Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti. Caja 7. 60 años guiados por grandes valores. Las energías limpias ya son el presente. J. Cabrera, empresa pionera en Canarias y África en instalaciones fotovoltaicas, y la multinacional Kringo te ofrecen soluciones globales para el ahorro energético. Equipamos tu casa con paneles solares. Por solo €1, €1 y con 10 años de garantía. Llámanos al 922 65 11 53. J. Cabrera. Empieza tu casa por el tejado. La Casa de las Imágenes en Candelaria, en Obispo Pérez Cáceres 17, en la calle peatonal que va a la Basílica. Tenemos más de 3.000 santos, vírgenes, rosarios y un sinfín de artículos religiosos. La Casa de las Imágenes, donde encontrará el santo de su devoción. Encuéntranos en nuestra web y en las redes sociales. La Casa de las Imágenes en Candelaria. Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio.
Son las 12 del mediodía, las 11 en Canarias. Capital Radio, servicios informativos. Buenos días. La economía española crecerá este año un 1,8% según las estimaciones de Funcas, que eleva esas previsiones 3 décimas. Su director general, Carlos Ocaña, apunta que es una cifra sólida, pero advierte de la debilidad de la inversión. Uno de los puntos que más nos preocupa es la débil evolución de la inversión, tanto la pública como la privada. La inversión medida por la formación bruta de capital fijo sigue 3 puntos por debajo del nivel que tenía en 2019, justo antes de la pandemia. Respecto a la inflación, Funcas prevé que descienda este año hasta el 3,2%, una reducción de solo 3 décimas por los ajustes del IVA y los precios del petróleo. El director de coyuntura de Funcas, Raimon Torres, alerta además sobre la dificultad para bajar la deuda. El déficit bajaría hasta el 3,2 y hasta el 3 el año que viene, pero la deuda pública será muy difícil reducirla por debajo del 105% a finales del periodo del horizonte de previsión. Y cambiamos de asunto. Es un error prejubilar de manera habitual, como sucede en las economías desarrolladas. La advertencia llega del sociólogo Mauro Guillén, autor del libro La revolución intergeneracional. ¿Y por qué? Laura Blanco, buenos días. Buenos días. Por un lado, dice Mauro Guillén que si prejubilamos de manera sistemática antes del momento adecuado, perdemos capital humano, perdemos el activo de la experiencia. Y por otro, explica que un largo periodo de vida de jubilado tiene impacto negativo en las propias personas. El planteamiento es, tú trabajas hasta cierta edad en tu vida y luego ya jubílate, que eso es el premio, ¿no?, que vas a tener a todos tus esfuerzos antes en la vida. Y fíjate que la gente que se jubila pues se suele aburrir, se aísla socialmente, tiene muchísimos problemas tarde o temprano. Al principio lo disfrutas mucho, pero claro, una cosa es estar en jubilación como estábamos hace medio siglo, 5 años por término medio, y otra cosa es estar como jubilado 30 años. Guillén insiste en que la manera ordenada de vivir la vida según las etapas clásicas, formación, trabajo, jubilación, está obsoleta ante la mayor esperanza de vida y advierte de la fricción entre las diferentes generaciones porque cada vez hay menos jóvenes y cuentan menos en las elecciones y también porque participan menos, Sandra, en los comicios. Gracias, Laura. Y la Asociación de Agricultores y Ganaderos, COAG, anuncia hoy nuevas movilizaciones en defensa del sector del campo después de que UPA y Unión de Uniones hayan firmado el acuerdo con el Gobierno a las 43 medidas presentadas por el ministro de Agricultura, Luis Planas. Asaja tampoco las ha aceptado todavía. En Radio Nacional, Planas insiste en que esperan llegar a un acuerdo pronto y defiende las medidas. Hay una pregunta que siempre sale con esto y es si el Consejo Interterritorial, sus decisiones deberían ser vinculantes. Parece como si la respuesta... Hoy sale a consultas el decreto que va a ampliar la declaración de la PAC de este año hasta el día 31 de mayo y por el resto lo que hemos hecho es poner sobre la mesa un paquete que probablemente, junto al paquete de Francia, en fin, no quiero compararlos, es el más ambicioso que se ha planteado y además quiero reiterar, lo dije ya el viernes, que la puerta está abierta y la mano está tendida al resto de las organizaciones para que se sumen al acuerdo. Planas descarta un aumento de la conflictividad en el campo pese a la falta de apoyos de las dos asociaciones mayoritarias a estas propuestas. Y en actualidad empresarial, el Tribunal Supremo ha ratificado como nulos los recortes salariales de Ryanair a sus empleados a partir de julio de 2020, coincidiendo con la pandemia. Para uso sector aéreo, el fallo del Supremo marca un nuevo hito en la lucha por el reconocimiento de los derechos del colectivo de tripulantes de cabina y señalan que el Poder Judicial ha vuelto a reconocer las reiteradas vulneraciones, señalan, de derechos que comete Ryanair. Vamos a ver cómo siguen los mercados en tiempo real. Claves del mercado. Tenemos a las bolsas europeas muy planas a esta hora, sobre todo al IBEX 35, que está prácticamente en el mismo nivel del pasado viernes, en 10.921 puntos. El DAX, sin embargo, sí que sube un 0,6% hasta 18.286 y el Eurostock 50 avanza un 0,4 hasta 5.037. Dentro del IBEX 35 suben los títulos de Grifols, 3,6%, en torno al 1,5% Solaria y Bankinter, y por encima del punto porcentual Colonial, Unicaja y Acciona Energías Renovables. Descensos para Ferrovial, AENA e Inditex del 0,3%. En las divisas, según las pantallas de XTV, el euro dólar en 1,0828. Capital Radio.
personas inquietas, Capital Radio. La mañana de la 10 con Tere Coello. Continuamos en directo en la sintonía de la 10 Capital Radio. Saben que nos pueden escuchar en Santa Cruz, La Laguna, norte de Tenerife, Valle de Huima, sur de Tenerife, en definitiva, en toda la isla, a través de las 6 frecuencias analógicas establecidas o desde cualquier lugar del mundo a través de la página web www.la10.es. Bueno, y ahora nos centramos, vamos a poner nuestra atención en la laguna. En la laguna, todo iba a decir en la ciudad de La Laguna, pero no, yo creo que de lo que vamos a hablar también está muy relacionada con sus barrios y con sus zonas, con sus costas, con todo lo demás. ¿De qué vamos a hablar? Pues de la red vecinal lagunera Revela, que ha visto la luz recientemente, un órgano participativo, democrático, que busca sumar y mejorar. Para hablar de ello, saludamos a nuestro invitado que se encuentra aquí con nosotros. Él es el portavoz de Revela, Jesús Acosta. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo se encuentra Jesús? Bien, estamos bien. Descansado, liado, porque poner en marcha una... Sí, un poco cansado, sí. Cuesta. Nace Revela, Jesús, ¿por qué? Bueno, Revela nace porque desde la asociación que yo presido, Asociación de Medio Ambiente Geneto Verde de San Miguel de Geneto, decidimos convocar una reunión a todas las entidades ciudadanas de La Laguna para ver la cuestión del PIMSI, Plan Insular de Movilidad Sostenible de la Isla de Tenerife, que estaba en exposición pública. Bien, y nada, fue la primera reunión el 17 de enero en San Miguel de Geneto, en la sede nuestra de la Asociación de Medio Ambiente Geneto Verde, y después se celebraron otras 4, quedando concluida la alegación que presentamos de forma conjunta al PIMSI, en la que presentamos una alternativa a la variante de la TF5, nos mostramos en contra de los viarios del Petios-Van, como pueden ser la vía de Cornisa, el cierre de la vía de Ronda por el norte, por el sur y la vía exterior. Y después otra serie de cuestiones importantes, como por ejemplo el carril para guagua, mejorar el transporte público. La alegación en sí está basada principalmente en fomentar el transporte público. Y nada, una vez hecha la alegación y presentada en el Cabildo, pues decidimos seguir. La última reunión ya no fue para la cuestión de la alegación, sino para ver qué es lo que hacíamos, si seguíamos trabajando. Y así fue, decidimos seguir trabajando, seguir juntos para seguir trabajando en otras cuestiones, y decidimos ponerle el nombre de Red Vecinal Lagunera, en siglas Revela, bajo unos principios: la unidad de acción, la colectividad, la igualdad, la solidaridad, la democracia participativa, la transparencia y la inclusión. Y para cumplir unos objetivos: fomentar una participación real y efectiva de los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones, impulsar la movilización ciudadana en pro del bien común, abogar por la sostenibilidad, la protección, preservación y correcta difusión del patrimonio geográfico, natural, histórico y cultural, y el bienestar animal. Uh-huh. Ustedes son una red vecinal lagunera. Cuando hablamos de red vecinal, estamos hablando de asociaciones. Sí, ¿Quiénes forman Revela? Asociaciones, 22 asociaciones de diferentes características y con diferentes fines. No predominan las asociaciones vecinales, pero hay asociaciones culturales, hay asociaciones de medio ambiente, de diferentes tipologías. O sea, no son solo vecinales. Tenemos 2 federaciones y 20 asociaciones. Entonces nos hemos unido pues precisamente para trabajar por diferentes temas, no solo los urbanísticos.
Empezamos con una cuestión de un plan territorial como es el PINSI, pero vamos a seguir trabajando pues en diferentes cuestiones y para intentar solucionar problemas y trabajar por mejorar la sociedad. Jesús, cuando surge un movimiento vecinal de este tipo, que no es de una zona, antes decía que nos lo aclare él, si esto es solamente el casco o es todo el municipio. Es todo el municipio. Desde una punta a otra. Pues decía, cuando surgen movimientos así importantes, en las que todas las partes están prácticamente englobadas, también surge la suspicacia para quitarle validez y decir, esos son de algún partido político que están en contra. ¿Hay siglas políticas detrás de Revela? No, no hay ninguna sigla. O sea, nosotros tenemos claro, vamos a ver, yo siempre lo he dicho, aquí no hay nadie, como dicen, no, es que somos apolíticos. Ese término no lo vamos a usar. Todo el mundo somos políticos, y de hecho Revela es política, porque estamos haciendo política, pero una política buena, no partidista. Lo que no somos nosotros, somos partidistas. Nosotros nos vamos a sentar con cualquier partido político para solucionar las cuestiones y cumplir nuestros objetivos. Y si el partido que sea vamos a solucionar una cierta cuestión que estemos trabajando, pues bienvenido sea. Ahora, lo que no vamos a comulgar con ciertas cuestiones que propongan un partido, por ejemplo, si un partido propone una cuestión que no está bien para el territorio, no vamos a estar de acuerdo con ese partido. Pero si por el contrario propone algo que es bueno para el municipio, pues vamos a estar de acuerdo. Antes hablaban ustedes hablaba usted la movilidad en la laguna. La verdad que nosotros aquí en este programa todas las semanas interviene Julio Torres, no sé si lo conoce, bueno, director de un periódico digital, y él nos habla se queja constantemente de cómo la laguna sigue cediendo a Santa Cruz o a otros municipios, que va perdiendo parte de su idiosincrasia, de su poder, en beneficio de los demás, ¿no? Se les trata a la laguna como insolidaria, sobre todo a movilidad, en cuanto a movilidad se refiere. ¿Cómo están viendo ustedes el tema de esta obra faraónica que se va a hacer, esa rotonda, esa pasarela? ¿Se trata de insolidaria a la laguna? Sí, sí. ¿Que no es solidaria con la isla? Claro, que se le sigue exigiendo. Él siempre plantea, y desde mi punto de vista creo que tiene razón, siempre plantea que la laguna siempre es la que tiene que ceder, la laguna siempre es la que se tiene que sacrificar en pro de la isla. Usted mencionaba ahora... Pues sí, vamos a ver, estamos totalmente de acuerdo, porque vamos a ver, nosotros planteamos una alternativa en lo que se refiere a la variante, le llaman variante de TF5, bypass, que es soterrar la actual autopista, que no hay expropiaciones, no hay que pagarle a nadie, desde la rotonda del Padre Ancheta a la calle San Antonio, o sea, a la altura de la antigua terminal de guagua. Lo que no estamos dispuestos, que la laguna se sacrifique y que se pierda un suelo de un alto valor medioambiental y un agrosistema como es la Vega de los Rodeos, para soterrar, hacer 2 túneles. Primero se soterra a 80 metros de profundidad por la Vega de los Rodeos, pero vamos a ver, va soterrado, pero cada 100 metros o 150 metros van a haber unas torres de evacuación, unas chimeneas y unas escaleras que en ciertas zonas tienen una altura de 14 o de un edificio de 14 plantas o de 26 plantas. Usted imagínese, empezando por ahí, que lo que nosotros nos consideramos más grave, una de las cosas que consideramos más grave, si hay un accidente, una inundación, un terremoto, que vivimos en una tierra propensa a cuestiones sísmicas, ¿cómo va a salir la gente? Va a subir esas escaleras para salir, empezando por ahí. En la cabecera, en lo que es la Cruz Chica, arrasa muchas casas, muchos negocios, muchos invernaderos. Después, en su salida, desde Lora y Tamayo, aparte de destruir los yacimientos arqueológicos del Barranco El Gomero, destruye el hábitat de una especie endémica única aquí en Canarias y en la laguna, que es la Parmacella tenerifensis, una especie de babosa chuchanga que es única de la laguna.
Entonces, aparte de eso, usted piense que los gases no se van a quedar en el túnel. Los gases salen por esos pozos de ventilación y se van a esparcir por toda la Vega de los Rodeos, donde es un hábitat de muchas aves. Aparte de eso, no lo digo yo ni lo decimos los que estamos en Revela. Lo dice Marisa Tejedor, especialista en el suelo, o sea que no hay un suelo como el de la Vega de los Rodeos, que para encontrar uno igual hay que ir a la desembocadura del Guadalquivir o al delta del Senegal. En todo el Atlántico no hay un suelo como el de la Vega de los Rodeos. Y claro que estamos de acuerdo con lo que dice Julio Terre. Siempre la laguna se tiene que sacrificar. Pero no es solo la variante de la TF5 o el bypass. A su vez quieren conectar la vía exterior. Que la vía exterior se lleva por delante montón de suelo agrícola y aparte de eso destruye negocios, barrios que se quedan súper afectados por la vía exterior. Si se lleva a cabo el cierre de la vía de Ronda, usted imagínese una otra vía de Ronda como la que está al borde, a los pies de la Mesa de Mota y los llanos de San Diego. No lo vemos, ¿entiendes? Entonces, nosotros sí que vemos que se pongan ya carriles especiales, carriles para guagua, transporte gratuito, que lo decimos en la alegación, definitivo para toda la isla, se mejoren los horarios, más líneas de guagua, por ejemplo, la 015 o la 014, se debería ampliar el horario, porque bajan llenas y suben llenas, ¿entiendes? Porque se le da prioridad al tranvía. El tranvía está bien, pero creo que es más efectiva la 15 o la 14 en muchas de las veces, y los horarios no son los que deberían estar. Entonces se deberían ampliar los horarios en esas dos líneas de guagua y ampliar otras líneas, o sea, mejorar la red de transporte público y sobre todo que sea gratuito, y gratuito definitivamente. Entonces así mejoramos la movilidad en la isla. No creando más carreteras, porque más carreteras, más coches. Lo que se trata es que no hayan tantos coches en la isla. Ustedes tienen muchos objetivos. Ahora mismo creo que, no sé si es lo primero en lo que están trabajando, pero sí es lo que yo tengo aquí, que es la reivindicación y dignificación de la casa de José de Ancheta. Bien, hemos presentado una moción, estamos contentísimos porque va a ser institucional y los partidos políticos, todo, la Corporación Municipal del Ayuntamiento de La Laguna así lo ha visto, de que la casa de Ancheta tiene que ser para Ancheta. O sea, la casa se adquiere por parte del Ayuntamiento en julio, el 14 de julio de 1989, exclusivamente para destinarla a dignificar la vida y obra de San José de Ancheta en La Laguna, porque, como dice el poeta Manuel Verdugo, es una deuda de honor que tiene La Laguna con su hijo más preclaro y universal, y nuestra mayor contribución al mundo lusófono. Entonces, mientras en el Brasil San José de Ancheta lo es todo, en La Laguna únicamente que tenemos el busto de Bruno Giorgi, que es un icono de la ciudad, la escultura más importante de la ciudad. Tenemos el acta de nacimiento de él, o sea, del bautismo, perdón, en la pila donde fue bautizado, pero lo más importante es que tenemos la casa donde vivió su infancia y su adolescencia. Nosotros consideramos que de la misma forma que hoy el Santuario Nacional de Ancheta, en la ciudad de Ancheta, pero que fue la aldea de Reritiva que él fundó, está la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, que él fue la que la edificó, pero el edificio anexo, donde estaba la celda donde él dormía y donde él falleció, está destinada pura y exclusivamente a un museo de Ancheta y a un lugar de peregrinación. Pues nosotros considerábamos que la casa de Ancheta pues tiene que ser. Después también hay un acuerdo del Consejo Municipal de Patrimonio Histórico del 17 de noviembre de 2016, en el que se acuerda por unanimidad que la casa de Ancheta sea destinada a un centro de interpretación. No podemos hablar de museo, un centro de interpretación
donde la gente va a entrar allí, tiene unos paneles especializados adaptados a las nuevas tecnologías, donde van a ver reproducciones escritas, audios, vídeos, y con otras cuestiones que van a ver, vitrina, urna y otros medios de exposición, pues la gente van a tener se les va a ofrecer un recorrido bastante atractivo para los visitantes. O sea, los alumnos de los institutos, de los colegios, alumnos de universidad, la ciudadanía en general va a tener un lugar donde tener la mayor documentación posible sobre la vida y la obra de San José de Anchieta. Y así, en esa línea, pues basándonos en la finalidad para lo que fue comprada la casa y el acuerdo que existe ya, pues lo propusimos una moción, y los políticos, la corporación municipal así lo ha entendido y la base de las instituciones, y estamos contentísimos. Y esto es una moción que no nace, o sea, revela, la impulsa y la presenta, pero también es un poco para respetar el trabajo de los anchetanos. Muchos de ellos son miembros de la Cátedra Cultural Padre Ancheta de la Universidad de La Laguna, que es la más antigua que se ha creado en la universidad, de la revista Anchieta. A los anchetanos le debemos la bibliografía importante que existe aquí en Tenerife, en lengua española, de la vida y la obra de San José de Anchieta. Ellos fueron los que supervisaron el centro de interpretación que estamos pidiendo que se lleve a cabo con la moción. Entonces, ellos han participado en la moción. La hermandad de caballeros y damas de San José de Anchieta, y una serie de personas y otros colectivos, otras instituciones, y también colectivos o entidades de La Laguna, que han apoyado la moción, porque la apoyaron en su momento, lo que se pide en la moción lo apoyaron en su día y lo han vuelto a apoyar ahora. Entonces no es solo de Revela, de las 22 asociaciones que han firmado la moción, está toda esa gente detrás, todas esas instituciones, entidades, estudiosos, investigadores detrás de la moción. Esta es una manera de hacer justicia con una figura como la de Anchieta. Usted nos habla, la casa se adquirió en el 89, hace ya casi 40 años, 37 años, sí, 35 años. El problema ha sido que la casa ha tenido que pasar por una serie de rehabilitaciones importantes. Cuando ya se creía que estaba totalmente rehabilitada, se notó que habían grietas, tuvo que volver a pasar por otro proceso, y ya definitivamente está en un óptimo estado para poder hacer uso de ella. De hecho, también fue sede del obispado cuando se quemó el Palacio de Salazar. El obispado tuvo que estar en la casa de Anchieta. Pues todas esas cuestiones han hecho que no se haya podido abrir el centro de interpretación. Entonces, pero ya sí, ya está totalmente restaurada, ya se puede empezar a realizar. ¿Ya hay plazos o fechas? Fechas no, pero el proyecto de musealización para la Casa de Anchieta como centro de interpretación ya está elaborado, ya está todo ideado de tal forma, o sea, ahí se va a mostrar el escenario de la vida y la obra de Anchieta geográficamente en los 3 lugares donde él realizó su obra y donde él estuvo y donde vivió, que es San Cristóbal de la Laguna hasta los 14 años, Coimbra, la Universidad de Coimbra, que fue a estudiar, y Brasil, es realmente en las tierras del Brasil donde lleva a cabo su legado, su obra, la obra que nos dejó, que es inmensa. Jesús, para ir finalizando, ¿qué otras tareas tienen pendientes? ¿Qué otros objetivos se han marcado? Sé que están empezando a revelar, pero... Estamos empezando, pues sí, vamos a intentar llevar a cabo otras mociones, como puede ser, por ejemplo,
Hay problemas con el 5G, antenas de 5G, que eso es complicado porque la zona que afectan esas antenas, o sea, el perímetro que es una cuestión electromagnética que se llama, que va a afectar a los vecinos. Pues igual vamos a llevar una moción sobre las antenas de 5G. Precisamente hay problemas ahora en Valleguerra, los hubo en el Coromoto, pero ahora está precisamente Valleguerra. También sobre la desaladora que quieren poner en Valle de Guerra, porque pues no estamos de acuerdo que se rieguen las tierras más fértiles, un territorio histórico agrícola como es Valle de Guerra, sean regadas las tierras con agua desalada. Nosotros en Revela no estamos de acuerdo, entonces vamos a presentar una moción para que eso no se lleve a cabo, pero sí vamos a presentar alternativas en la cuestión del reciclaje de agua y que se riegue con agua reciclada, depurada, pero no del mar, ¿entiendes? Entonces, por ahí a lo mejor también llevamos una moción sobre el PEP, el Plan Especial de Protección del Casco Histórico, porque lo que está pasando en una ciudad patrimonio. ¿Hay dejación de cuidado, de protección, de mantenimiento? Hombre, lo que nosotros vemos es que, por ejemplo, se protege la fachada, pero ya incluso a veces ni la fachada. Entonces, una ciudad patrimonio se tiene que proteger todo, el interior de las edificaciones, completamente, esos pisos de madera, de tea, antiguos, o sea, todo el mobiliario, todo. Y restaurarlo, intentar dejarlo tal cual con reproducciones exactas, lo que sea, pero no llegar a vaciar el edificio, dejar la fachada y después entrar a un edificio que es de hormigón, de hierro y material que eso no era, ¿entiendes? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en la laguna? Entonces, para ello hay que modificar el Plan Especial de Protección del Casco Histórico, que actualmente permite. Nosotros hemos estado, por ejemplo, en el caso mío personal, hemos estado en Oporto, y en Oporto ha sido restaurado una ciudad medieval tal cual. O sea, cuando ya no se podía restaurar algo que estaba muy deteriorado, pues recurrían a una reproducción exacta y con el material. Bueno, eso se hizo en Barcelona, en el barrio gótico, que no es tal cual era, pero se procuró que fuera lo más parecido. Lo más parecido. En la laguna, no. Ya el problema es que ya vemos que incluso ni las fachadas, que sí, verdad, hay cada cachetón una de realidad. Entonces, pues por ahí, o sea, vamos a presentar mociones, solicitudes. De hecho, ya hemos hecho 2 solicitudes para participar en el Consejo Municipal de Patrimonio Cultural, para nosotros exponer allí cuestiones que se deberían llevar en la laguna. O, por ejemplo, una de las asociaciones una federación se encontró con un problema con las fiestas patronales de las mantecas, en la cual ellos tienen que hacer las fiestas en el Parque de las Mantecas y coincidía con la Feria de Abril. Entonces nosotros, para arropar a esa federación con sus 5 asociaciones que están en Revela, pues hemos solicitado que se respete las fiestas patronales de las mantecas y que puedan ellos llevar a cabo las fiestas en el parque y no coincida con la Feria de Abril. Claro. Y que la Feria de Abril, pues que yo no sé si la estarán haciendo ya, que no coincida con las fiestas patronales, porque si no las fiestas patronales no van a tener un lugar donde celebrarse los actos lúdicos y festivos. Tendrían que recurrir a cortar calles, a poner escenarios en calles, porque no tienen una plaza donde celebrar su fiesta. Entonces, Revela va a estar ahí apoyando a sus asociaciones en sus reivindicaciones y por medio de solicitudes, por medio de mociones o lo que sea necesario. Bueno, seguiremos hablando. Llegamos al final. Ha sido un auténtico placer conocer todos estos datos, todas estas líneas de trabajo de Revela. Jesús Acosta, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. La mañana de la 10 con Tere Coello. Capital Radio. En
tu comunidad de vecinos, la gestión administrativa y los servicios de mantenimiento necesitan estar en manos de profesionales colegiados. En Asesoría y Gestión AG damos servicio de administración de fincas, laboral, contable y fiscal. Nuestros clientes y 20 años de experiencia nos avalan. Consulta las bonificaciones durante los primeros meses. Llámanos al 922 32 60 21 o visítanos en www.asesoriagestionag.com. El turismo ya es uno de los sectores económicos más potentes del planeta. Estudiar la carrera de turismo es garantía de éxito. Y para ello, elige uno de los mejores centros internacionales, pioneros y decanos en la formación turística. Te recomendamos la Escuela Universitaria de Turismo de Santa Cruz de Tenerife, EUTUR. Esta es la carrera del futuro. Matricúlate ya para el próximo curso. Escuela Universitaria de Turismo de Santa Cruz de Tenerife, eutur.es. Dicen que si viajas solo llegarás antes, pero si lo haces bien acompañado, llegarás más lejos. Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti. Caja 7. 60 años guiados por grandes valores. Las energías limpias ya son el presente. J. Cabrera, empresa pionera en Canarias y África en instalaciones fotovoltaicas, y la multinacional Cringo te ofrecen soluciones globales para el ahorro energético. Equipamos tu casa con paneles solares. Por solo €1 €1 y con 10 años de garantía. Llámanos al 922 65 11 53. J. Cabrera. Empieza tu casa por el tejado. La Casa de las Imágenes en Candelaria, en Obispo Pérez Cáceres 17, en la calle peatonal que va a la Basílica. Tenemos más de 3.000 santos, vírgenes, rosarios y un sinfín de artículos religiosos. La Casa de las Imágenes, donde encontrará el santo de su devoción. Encuéntranos en nuestra web y en las redes sociales. La Casa de las Imágenes en Candelaria. ¿Estás pensando en acudir a abogados? ¿Necesitas respuestas? ¿Otra opinión? Si tienes un problema y piensas que tienes razón, en Bufete Inurria nos encargamos de pedirla. Bufete Inurria, artesanos del derecho. Visítanos en redes. Bufete Inurria. La 10 Radio. La 10. La 10 Radio. Contigo, la 10. ...922 21 88 97. Faicanes Tenerife, dígame. Perdone, tengo plagas en la empresa. Le preparamos un presupuesto sin compromiso. ¿Y son efectivos? Claro, en Faicanes Tenerife, empresa pionera en el control de plagas, eficacia y rapidez son nuestra garantía. Faicanes Tenerife, plagados de soluciones. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil lugar. Turiscom, la revista de viajes en la red, con análisis, entrevistas y reportajes. Turiscom.org te trae puntualmente las noticias del sector. Es un canal fiable de información única. Turiscom.org te mostrará los lugares más singulares de este planeta, con los mejores especialistas y profesionales del turismo que te llevarán por otras formas de viajar. Turiscom, la revista del turismo. Para personas inquietas, Capital Radio. La mañana de la 10 con Tere Coello. Continuamos en directo en esta mañana, bueno, con una mezcla de casi todo: salud, cultura, historia, arte, ciudadanía, de todo. Y ahora nos queda pues nuestros célebres que son los que más saben de casi todo, porque así lo avala su trayectoria. José Antonio Pardella, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se encuentra? Pues un friolero contra. Es que hace frío, hace un poquito frío. Eduardo Pintado, muy buenos días. Tere. ¿Cómo se Buenos encuentra? días. ¿Cómo se encuentra, Amiga Eduardo? mía. Bien, bien, igual que el maestro, igual que mi querido José Antonio. ¿Con frío? Sí, hace un poquito de fresquito y un poquito de una agüita. No hace frío, a lo mejor tienen poca ropa puesta. No, de donde yo vivo, que es
entre Santa Cruz y La Laguna, por ahí por Finca España, hay una ventolera tremenda además. Hoy estaba anunciado viento, muchísimo viento y lluvia, que a mí me cogió esta mañana el mojabobo. Lo del agua está bien, eso está bien. Lo que llueva está bien. Ajá. Sí, señor. Bueno, ayer conmemorábamos el Día Internacional de la Salud. ¿Que nos lo tomamos en serio? ¿Cachondeo o qué? No, yo creo que sobre todo a partir de una edad hay que tener en cuenta eso, cuidarse, porque la salud es lo más importante sin lugar a dudas. Teniendo salud puedes tener de todo. La verdad que sí, Eduardo. No, yo lo digo porque todo el mundo sale, pero es que década tras década, legislatura tras legislatura, la sanidad en torno a todo lo que necesitamos para disfrutar de buena salud, parece que no se ha puesto las pilas. Yo creo que poco a poco, en los últimos años, la gente, yo lo he visto, es un tema generacional, ¿no? Te voy a poner un ejemplo nada más, por el tema del tabaco. Esa prevención no existía en la época nuestra, desde que teníamos 14, 15 años, íbamos al carrito de la Rambla y nos comprábamos por una peseta tres cigarrillos y venga con el fumeque para arriba y para abajo, ¿no? Y yo recuerdo hacer eso en el carrito Samarín. ¿Te suena? Exactamente. Y eso ya pues está cambiando poco a poco. O sea, el tema de la prevención, ha habido un cambio en los últimos 20 o 30 años importante. No digo suficiente porque nunca es suficiente, pero importante. También nos llegan continuos mensajes en cuanto al tema de la comida y los alimentos. Después también la casi obligatoriedad de caminar un poquito todos los días. Yo creo que la sociedad está lanzándonos mensajes más potentes que lo que había hace 30 o 40 años, ¿no? Bueno, de hecho tenemos en marcha esa ley antitabaco. Es tremendo, la campaña que se ha iniciado contra los fumadores. Incluso ya pretenden que no fumen ni en las terrazas. Sí, al aire libre, claro. Sí. ¿Y cómo lo ven? No, que va. Yo creo que tampoco hay que llegar a esos extremos. Tampoco me parece excesivo. Hay sitios al aire libre donde, en fin, molestar siempre molestará, ¿no? Al que está al lado, ¿no? Pero también hay que respetar un poco las libertades de cada uno. Los excesos son dramáticos, ¿no? Y a mí eso, la verdad, no me acaba de llenar. Pero aparte del daño que le hacen económico a muchas pequeñas empresas, los dueños de bares y restaurantes, ¿no? Yo lo que no entiendo es que si de verdad está demostrado, y parece que sí, porque yo tengo un caso cercano a mi familia que el tabaco mata, y mató a los 57 años, que se fumaba 2 cajetillas diarias, tragándose el humo, el humo, con lo cual llegaba a los pulmones. Y yo lo que no entiendo es que si eso es así tan peligroso como tantas cosas, no se cierran las fábricas. Sí. No, por los impuestos para ella. Pero bueno, los impuestos, no sé. Es lo mismo que el tema de las cosas que se están haciendo en el tema de los gases de los automóviles. Pero son los automóviles, son los barcos, son los aviones, son millones y millones de aviones. Bueno, pero los barcos no están dentro de una ciudad y va directamente, los gases van directamente al espacio, ¿no? Ni está sentado en la mesa de al lado, porque la verdad, Eduardo, usted dice, pero estar en una terraza, uno que no fuma, tragándose el humo del que está pegado detrás, es bastante desagradable. Sí, pero ahí la culpa la tiene la empresa, los dueños de la terraza. Oiga, y además yo he visto fumar en donde hay carteles que dice se prohíbe fumar. Claro. Yo lo he visto también. Claro, porque la libertad hay pero ya cuando la libertad de uno afecta a la salud de otro,
Porque lo vimos en la pandemia, ¿se acuerdan? Cuando estaba prohibido fumar, porque se demostró todo lo que se contagiaba por esa exhalación de aire junto con el tabaco. Sí. Pero yo de todas maneras entiendo que ciertas exageraciones son, yo creo que no hay que llegar a esos extremos, ¿no? Porque después también está la libertad de cada uno, ¿no? O sea, si tú sabes que te hace daño e insiste en hacerte autodaño a ti mismo, pues mira, ¿qué quieres que te diga? Sí, Pardella. Y que yo nunca fumé cigarrillos, ¿no? Pero un puro después de comer, durante 20 años, no hay quien me lo quitara. Si yo no me fumaba el puro, es como si no hubiera comido. Vamos, una dependencia total. Y se quedaría solo, porque el pestazo del puro no hay quien lo aguante. No, al revés. Los puros huelen muy bien, ¿no? ¿Cómo que huelen bien? No, los puros, según el tabaco que sea, ¿no? Sí. Pero los puros, además, lo que más hace daño del cigarrillo no es el tabaco, es el papel que envuelve el tabaco. Sí. Bueno. Y aquí había una gran tradición en el tema de los cigarros puros, y muchas tiendas especializadas, y se cultivaba mucho en La Palma, y había fábrica. El puro palmero tenía fama contra. Sí. Se regalaba como una joya, ¿no? A dirigentes políticos y grandes personalidades. Se le llevaba la caja de tabaco palmero. Sí, señor, se lo llevaba al recuerdo de Canarias. Sí. Todo hay que hacerlo con mesura, ¿sabes? Todo hay que hacerlo con mesura y pensarlo bien, ¿no? Porque algunas cosas no, si no te precipitas, y cuando se habla de, por ejemplo, ¿cuáles cosas no, Pardella? El amor. No cambia. El maestro no cambia. Él va al grano, tal con tontería ahora. Bueno, ¿qué decía Eduardo? Bueno, es bueno arrancar una sonrisa. Claro. Que habrás oído muchas veces que se habla siempre de la diversificación, que hay que diversificar. Tú estarás contento, ¿no, Eduardo? Por los triunfos del Tenerife. Sí. Y sobre el fútbol les voy a preguntar yo. Ganó la Copa del Rey, que se me olvidaba. La Copa del Rey la ganó el Atleti. El fútbol, el Atleti de Bilbao. Es importante. Y yo les pregunto, ¿tendrá que ver, el día 21 son las elecciones en el País Vasco, ¿tendrá que ver el estado de ánimo por haber ganado la Copa después de tantísimos años en las urnas? 40 años. ¿En las urnas? Pues yo qué sé yo. Puede influir, ¿no? No sé qué piensa Eduardo. Pues ahora sí que, pues no lo sé exactamente. O sea, es un trofeo nacional. Lo que sí te digo es que en Bilbao hay una enorme y preciosa tradición en referente a cómo afrontan un campeonato como la Copa del Rey, ¿no? Antes la Copa del Generalísimo, ¿no? Está entre los 2 o 3 equipos que más victorias ha cosechado en los últimos 80 años, o sea que allí hay una gran tradición, y además el jueves, ya verás tú la que se va a armar el jueves en Bilbao, ahí se van a ver más de 1 millón de personas en la ría cuando saquen la gabarra. Sí, el sentimiento que tienen ellos por la Copa del Rey es muy peculiar, y es una historia bonita. Que eso tenga relación en el estado de ánimo para que la gente vaya a votar, pues gracias a Dios, si así fuese, mientras más gente vaya a votar. No sé, porque sí que va a influir, yo creo que sí. Es que normalmente cuando hay algo que afecta en el estado de ánimo es cuando se impulsa, ¿no? La mayor sentimiento de pertenencia, ¿no? De formar parte de algo. Sí. Oye, ahora mismo estaba viendo en televisión, lo seguí por la vinculación que tuvo en su momento
metido en prisión Rafael Amargo por distribución de droga. Ah, qué raro. Sí, sí. Y sacaron unas imágenes de cuando estuvo en Tenerife. Aquella gala memorable. Sí, que no olvidaremos nunca. Hubo follones, ¿te acuerdas? Yo sí, que me acuerdo, en esa época estaba yo en Radio Isla y me acuerdo de aquellas tertulias participativas al 1000% de gente llamando porque quería hablar de lo desastrosa que había sido aquella gala. ¿Te acuerdas? Sí. Qué grandes recuerdos del estudio aquel, la verdad. La verdad. Qué maravilla. ¿Tú tuviste una tertulia allí, Eduardo, con quién? Sí, me metiste allí con mi querido y recién desaparecido Chicho, con Andrés Miranda. Ah, es verdad. Sí, se hicieron buenas tertulias, ¿en verdad, Tere? Sí. Allí todo lo que se hacía era bueno. Y el local y el sitio, la verdad. Pues las tertulias que tenía César Fernández Trujillo, ¿te acuerdas? Maravillosa. Sí. Bueno, el día 20 que tenemos la movilización contra el modelo económico de las islas, y esta mañana hablaba el presidente del gobierno de Canarias, no sé si lo escucharon, en Radio Club Tenerife, refiriéndose a esta manifestación, y decía: creo que por primera vez estamos todos de acuerdo de que no podemos seguir así. Todas las fuerzas políticas y también la sociedad, que es importante que salga y exprese su malestar porque es un toque de atención a todos. Pero, ¿y cuál era el argumento? En la manifestación del día 20, que se celebrarán 5 islas en contra del desarrollo desmesurado y desplanificado que tiene Canarias. Ya. A mí, en un principio, el tono y la forma en que se expresó el presidente del gobierno, señor Clavijo, me parecieron muy correctas. Muy correctas, porque incitan a crear una corriente de opinión que sea mesurada, que sea tranquila y que a su vez sea, otra cosa es que sea eficaz, porque allí el día 20 va a haber confluencias de muchas corrientes de opinión muy distintas. Si va a prevalecer el denominador común de todas esas distintas corrientes de opinión a que haya una reflexión sobre el modelo de desarrollo que debe haber en las islas, no solamente el turismo, sino el cómo debe ser el futuro de las islas, pues me parece correcto. Y espero que todo fluya en los márgenes y dentro de una corrección, ¿no? José Antonio, ¿está leyendo el periódico? No, que el Ayuntamiento de Santa Cruz precisamente ha facilitado nuevas zonas de baño para seguir ampliando las posibilidades de turismo. ¿Han estado por allí, por Valle Seco? De más turismo, sí, pero lo visto sí. Sí, ¿cómo lo ve? A mí me encanta la zona. Sí. Todo lo que se haga, todo el esfuerzo que se haga para recuperar metros de costa para el uso y disfrute del chicharrero y para la gente que nos visite, me parece correcto, porque yo siempre me habrá oído decir que es una gran asignatura pendiente que tiene Santa Cruz para con sus conciudadanos. Hay que recuperar todo lo que se pueda el litoral para uso y disfrute de nuestra gente. Y en ese sentido los pasos que se han dado en esa zona en concreto son, y además ha quedado muy bonito. Todavía queda bastante, hasta el desorden que hay, el abandono de la batería de costa que queda antigua, bonita, allí donde estaba el Cañón Tigre, queda la rehabilitación de una vez que llevamos 50 años de la zona. José Antonio se acordará muy bien. Tú hablas de Paso Alto, ¿no? del balneario. Sí.
al balneario, Dios mío. Exacto. Mira, tuvo un auge tremendo, le hacía competencia al club náutico, ¿te acuerdas? Sí. Y qué desastroso está ahora mismo, ¿eh? Sí. Eso es una enorme, ¿no? Sí, eso es una enorme asignatura pendiente que llevamos ya casi 40 años de abandono. Y en su día, como dice José Antonio, fue un referente para el pueblo de Santa Cruz en su día. Aquello fue en su día una enorme y estupenda iniciativa que se tuvo, y eso hay que retomarlo y devolverlo para el uso que se hizo. O sea, eso es una pena. O sea, todavía quedan a unos kilómetros de costa ahí, ¿no? Entre el Club Paso Alto y las nuevas instalaciones, o sea, la batería de costa y lo que es el balneario, que allí hay que ponerse en serio a trabajar y que eso se devuelva a la ciudad de Santa Cruz como zona de ocio. Pues son nueva zona de ocio la que se empieza a proyectar en la costa de Añaza a Corán, en la que se prevé poner un parque marítimo y deportivo. Pues el alcalde ha encargado un proyecto, creo, sobre ese asunto, ¿no? Sí, se prevé que la ejecución de los trabajos comience en el verano de 2026. Pues mira, eso es una buena noticia. La verdad que sí, porque si se impulsa, ya la refinería está empezando sus pasos ya para desaparecer, pues... Pues sí, porque ahí se quiere una gran zona ajardinada y poblada de árboles y jardines. Y la zona... Además, todo lo que se ha hecho en ese sentido le ha gustado a la gente. En su día fue una buena iniciativa remodelar todo lo que era la zona del Parque Marítimo, el Castillo Negro, el auditorio. Esa zona está muy bonita, para pasear. Exacto. O sea que esas iniciativas les gustan a la gente y son necesarias para la gente, ¿no? Y ahora queda la zona, como decía Tere, desde la refinería hasta Boca Cangrejo para allá, ¿no? Sí, Añaza, Corán, toda esa zona. Añaza y todo eso. Pues ahí se prevé la ejecución de un parque marítimo y deportivo. La verdad es que se ha ganado mucho. Antes la ciudad, la capital especialmente, recordarán, estaba totalmente invadida de los humos de la refinería. Y eso parece que se ha... A mí me gustaría que se ha controlado, ¿no? O sea, ese catarro, ¿quién está tosiendo? Cuídese, joven, cuídese. Me acaba de llegar ahora, debe ser oyendo las malas noticias. No, hombre, la construcción esta de la costa es buena noticia, es agradable. A mí me gustaría que en la futura zona de lo que fue la antigua refinería se planease un gran parque del siglo XXI, como fue el García Sanabria en el siglo XIX, para las siguientes generaciones, que allí hubiese un gran parque, aparte de pero sin viviendas, Eduardo. Todo parque, aquella zona. Aparte de viviendas y otras infraestructuras, como pueden ser infraestructuras deportivas, que aparte de eso, en medio hubiese un gran parque con una gran iniciativa como tuvieron nuestros antepasados, que nos dotaron del García Sanabria, que es la joya más grande de Santa Cruz, ¿no? Lo que fue en el siglo XIX, el García Sanabria, que en el siglo XXI sea la antigua refinería. Pues a Eduardo, los parques del siglo XXI son todos los plásticos, porque les está dando por talar árboles por todos lados. Sí, pues eso es un error enorme, porque la gran riqueza de Santa Cruz, pero reconocida, fueron siempre sus legendarios laureles y las grandes ramblas de Santa Cruz y sus laureles. Hay muchas anécdotas de eso. A ver, Pardella, no se le escucha bien. Que la rambla es preciosa, no solo los laureles, sino los palmerales, que están a lo largo del paseo.
Sí, y sí. además a la derecha, yendo hacia Santa Cruz, viniendo de la otra zona, tienes el parque, la arbolada que da a la acera del trayecto. Ese paseo es maravilloso, ¿eh? La verdad es que sí, que un paseo arbolado, porque ahora está hablando de las palmeras y me estoy acordando del camino largo en la laguna. Que más bonito no puede ser. Hombre, sí. Mucha gente va a pasear ahí, ¿eh? Sí. Y antiguamente yo, Pardella lo recordará, ¿tú te acuerdas la salida de la laguna para ir a las canteras, a las Mercedes y a Bajamar? No, hombre, claro que sí. Toda la carretera rodeada de árboles. Que era una Sí, pero ya eso no existe. No, porque decían que lo que se hizo en su día fue una equivocación porque el eucaliptus no era el árbol apropiado, ¿no? Eso es lo que se decía, ¿no? Pero yo lo recuerdo de forma plástica, ¿no? Lo recuerdo con una auténtica maravilla. Ay, sí, y el aroma que dejaban, por Dios, por favor, olor a eucalipto. Por favor. Bueno, señores, que llegamos al final, que se pasa ¿Cómo? se pasa súper rápido el tiempo escuchándole, y no hablamos hoy tampoco del Sahel, que lo tenía por aquí. Sí. Lo tenía apuntado. Mira, Tere, el presidente esta mañana, para que veas tú cómo esta tertulia, nos anteponemos a todos. Esta mañana el presidente le dedicó un buen rato al tema del Sahel. Sí, ¿qué dijo de esas maniobras? Eso no lo escuché. Sí, bueno, pues que era una preocupación y que esperaba que a través del Ministerio de Asuntos Exteriores se explicase bien a la Dirección General de Asuntos con África del Gobierno de Canarias de todo lo que está ocurriendo allí. Los que están preocupados son los pescadores, ¿eh? Y los pescadores, sí, que no pueden ir. Y con razón, además. Así es. Sí. Bueno, pues me lo apunto y empezamos con esto. El próximo lunes no tenemos programa, porque van a hacer unas reformas en la radio y no vamos a tener programación. ¿Tenemos vacaciones? Sí, vacaciones, así que aprovechen en la semana del libro. El lunes que viene no cobramos, entonces. No, el lunes nos lo ahorramos. Bueno, cuídense mucho, no estén cogiendo frío, un abrazo grande. Un abrazo, hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias José Antonio, gracias Eduardo. Bueno, y así llegamos al final del programa, como siempre, agradeciendo el excelente trabajo a los mandos técnicos de Miguel Ángel González Padilla. Reciban ustedes un afectuoso saludo de esta que les ha acompañado, Tere Coello, y no se vayan porque ahora llega Francisco Payero. La mañana de la 10 con Tere Coello. Capital Radio.